En este ejercicio tengo estos datos sin agrupar. Y lo que me piden es calcular las medidas de dispersión de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, para calcular la varianza, observo que en el problema me menciona que se trata de una población. ¿Cómo sé que se trata de una población? Aquí me menciona, se registró el peso de todas las latas producidas. Entonces, al mencionar esto, de todas, me está indicando que se trata de una población. Y entonces la fórmula que tendré que usar para calcular la varianza es la de varianza poblacional, que es a cada dato le voy a restar el promedio, lo voy a elevar al cuadrado. Esto lo voy a sumar y lo voy a dividir entre el número de datos. Entonces de esta forma voy a obtener la varianza poblacional, que la voy a simbolizar con sigma al cuadrado. Entonces para hacer este cálculo necesito el promedio. Yo lo voy a simbolizar con esta letra griega que se llama mu. Entonces el promedio o media aritmética poblacional lo voy a obtener sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Entonces de esta forma voy a obtener el valor de mu, que va a representar el promedio o media aritmética. Entonces voy a hacer los cálculos utilizando una tabla de cálculos. Entonces en esta tabla de cálculos voy a anotar los valores de x y. Voy a anotar la operación de cada dato menos el promedio. Y voy a anotar eso mismo que ya obtuve, o sea, cada dato menos el promedio al cuadrado. Entonces los valores de x y son todos estos: 50.2, 50.5, 49.8, 50.1, 50.4, 50, 50.3 y 50.6. Estos los voy a anotar aquí. Entonces lo primero que voy a hacer es sumar todos estos valores. 50.2 más 50.5 más 49.8 más 50.1 más 50.4 más 50 más 50.3 más 50.6. Entonces la suma de todos estos valores resulta 401.9. Entonces aquí le voy a escribir la letra sigma mayúscula, que significa que estoy obteniendo la suma de todos estos valores. Entonces, para obtener el promedio o media aritmética, tengo que la suma de todos los valores es 401.9 y esto lo voy a dividir entre el número de datos, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces aquí queda entre 8. Entonces este resultado entre 8 resulta 50.237. Lo voy a truncar a 3 decimales, entonces va a quedar 50.237. Y las unidades van a ser gramos. Entonces 50.237 gramos. Ahora, lo que voy a hacer en esta columna, aquí me lo indica el encabezado, es a cada dato le voy a restar el promedio. Por ejemplo, para este primer valor va a ser igual al primer dato, que es 50.2, menos el promedio, que es 50.237. Entonces esa operación la realizo en la calculadora. 50.2 menos 50.237. Y eso resulta menos 0.037. Y así de forma similar para el resto de valores. Por ejemplo, con este valor de x y de 50.4 le resto el promedio de la siguiente forma: 50.4 menos 50.237. Y esto resulta 0.163. Entonces aquí anoto ese resultado, 0.163. Y así se llena toda la columna. Voy a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, con este valor de x y quedaría 49.8 menos
el promedio, que es 50.237. Esto resulta menos 0.437. Y todos los demás valores de esta columna se calculan de forma semejante. Para no hacer el video tan largo, voy a anotar los resultados que se deben obtener, sin tanta explicación. Lo que voy a hacer en esta tercera columna me lo indica aquí el encabezado. Me dice que el resultado que ya tengo lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, este resultado al cuadrado lo encierro entre paréntesis, negativo 0.037. Entonces, negativo 0.037. Cierro paréntesis, al cuadrado. Yo espero que el resultado sea positivo, puesto que este menos también se eleva al cuadrado. Entonces, menos por menos, pues resulta más. Y entonces esto es igual a 1.369 por 10 a la menos 3. Entonces aquí el resultado me lo está dando con notación científica. 1.369 por 10 a la menos 3. Lo que quiere decir esto es que el punto decimal lo tengo que recorrer 3 lugares hacia la izquierda. Entonces si recorro aquí, sería un lugar, 2 lugares y 3 lugares. Entonces quedaría de esta forma el resultado. 0.001, 369. Entonces, como yo voy a truncar hasta 3 decimales, pues únicamente quedaría 0.001. Entonces es el resultado que voy a anotar aquí. 0.001. Sin embargo, si no quiero que el resultado me aparezca con esta notación científica, puedo configurar la calculadora. Para configurarla, pues cada calculadora es diferente. En este modelo que tengo aquí me parece que es Shift, configuración. Aquí me aparece la opción de normal, es el número 8, presiono el número 8. Normal 1, 2, presiono el número 2. Y aquí está el resultado, escrito de la forma tradicional, 0.001,369. Y como lo voy a dejar hasta 3 decimales, pues nada más quedaría 0.001. Para este valor, tengo que elevar este número al cuadrado. Entonces aquí no es necesario que escriba paréntesis, puesto que aquí no existe signo negativo, entonces simplemente escribo 0.263, la tecla de elevar a una potencia, al cuadrado. Esto es igual a 0.069, truncado a 3 decimales. Y así para el resto de valores. Voy a hacer 2 ejemplos más para no hacer tan largo el video. Entonces, este valor, menos 0.437. Entonces, entre paréntesis, menos 0.437. Cierro paréntesis, a la potencia 2. Y esto es igual a 0.190, truncado a 3 decimales. Entonces queda 0.190. Pero este 0 no tiene valor, entonces simplemente lo puedo escribir como 0.19. Un ejemplo más. Este valor 0.363. 0.363 al cuadrado, entonces la tecla de potencia a la potencia 2. Esto es igual a 0.131. Y el resto de valores se obtienen de forma parecida. Aquí para no escribir todo, simplemente me puedo regresar y editar la información. Por ejemplo, aquí en lugar de este valor voy a introducir 0.163. Entonces borro todo lo demás. También sobra este menos. Y así. Entonces, ¿en qué parte de la fórmula voy?
pues ya realicé la resta de cada dato menos el promedio, que son todos estos valores. Ya los elevé al cuadrado, que son todos estos valores. Y ahora voy a sumar todos estos valores. Entonces va a quedar 0.001 más 0.069 más 0.19 más 0.018 más 0.026 más 0.056 más 0.003 más 0.131. Entonces al sumar todos esos valores resulta 0.494. Entonces este resultado que obtuve corresponde a toda esta parte superior de esta división. Entonces la varianza va a ser igual a este resultado que representa todo esto, 0.494, entre el número de datos que ya se mencionó, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces esto entre 8. Realizo esta operación en la calculadora. Resulta 0.061, truncado a 3 decimales. Entonces este sería el resultado de la varianza poblacional. Las unidades de este resultado serían gramos, pero como es varianza, las unidades son gramos al cuadrado. Ahora, yo sé que a partir de este valor de la varianza poblacional, yo puedo obtener la desviación estándar. Entonces la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces si yo obtengo aquí la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, pues únicamente va a quedar sigma. Y esa sigma lo que representa es la desviación estándar. Entonces si yo obtengo raíz cuadrada de este resultado, en la calculadora lo puedo poner como 0.061 a la potencia 1 entre 2. Esta potencia 1 entre 2 quiere decir raíz cuadrada. Entonces el resultado es 0.246, truncado a 3 decimales. Y puesto que a gramos al cuadrado también se le obtiene raíz, las unidades de la desviación estándar únicamente serían gramos. La raíz cuadrada de esto también se puede obtener con la tecla de raíz. Y aquí introduzco el valor de 0.061 y el resultado es exactamente el mismo. Entonces ya tengo la varianza poblacional, que es 0.061 gramos al cuadrado. Tengo la desviación estándar, que es sigma igual a 0.246 gramos. Ahora voy a calcular el coeficiente de variación. Entonces coeficiente de variación lo voy a abreviar como C.V y va a ser igual a una división. En el numerador voy a escribir la desviación estándar y en el denominador voy a escribir el promedio. Y para expresarlo como porcentaje lo voy a multiplicar por 100. Entonces esto sería igual a la desviación estándar, que es 0.246 gramos. Esa es la desviación estándar. Y el valor del promedio es 50.237 gramos. Entonces gramos del numerador con gramos del denominador se cancela. Entonces nada más va a quedar la división y la multiplico por 100. Entonces quedaría 0.246 entre 50.237. Esto es igual a 0.004 truncado a 3 decimales. Entonces esto es igual a 0.004 y si esto lo multiplico por 100 voy a tener el resultado en porcentaje. Entonces si multiplico por 100 recorro 2 lugares el punto decimal y va a quedar 0.4%. Entonces lo que representa este coeficiente de variación es un porcentaje de la desviación de los datos
con respecto al promedio o media aritmética. Ahora, vamos a suponer que el problema, en lugar de ser una población, hubiera sido una muestra. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambian las letras. Por ejemplo, para el promedio se va a simbolizar con una X barra y va a ser igual a la suma de todos los datos entre el total de datos, pero se va a escribir como N minúscula. Entonces, es la suma de todos los datos entre el total de datos simbolizado con una N minúscula. Sin embargo, el cambio más importante es en esta fórmula para calcular la varianza. Además de las letras con las que se simboliza, por ejemplo aquí es sigma al cuadrado representa varianza poblacional. Cuando es una muestra, se va a utilizar la letra S. Entonces S al cuadrado ahora va a ser la varianza de una muestra y va a ser igual. Esta parte prácticamente queda igual, cambiando algunos nombres. Por ejemplo, quedaría cada dato menos el promedio simbolizado con una X barra. Todo esto al cuadrado. Lo sumo. Y el cambio más importante aparece aquí. En el denominador, aquí sería entre el número de datos simbolizado con N minúscula menos 1. Entonces, para fines prácticos, todos los cálculos son exactamente los mismos. El promedio va a seguir siendo 50.237 gramos. Esta suma va a seguir siendo la misma. Entonces, para calcular la varianza, suponiendo que es una muestra, este valor de la parte superior no cambia, queda 0.494. Lo que va a cambiar es el denominador. Entonces aquí es número de datos menos 1. Son 8 datos en total, menos 1. Entonces quedaría 0.494 sobre 8 menos 1 son 7. Y esto es igual a 0.070, truncado a 3 decimales. Entonces de esta forma se obtiene la varianza cuando se trata de una muestra, y las unidades serían gramos al cuadrado. Entonces existe una pequeña diferencia entre la varianza de una muestra y la varianza de una población. Ahora, si yo obtengo la raíz cuadrada de esta varianza muestral, simplemente voy a obtener S, que va a simbolizar la desviación estándar de la muestra. Entonces S va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.070. Entonces la desviación estándar, si se tratara de una muestra, sería 0.264. Y puesto que se obtuvo la raíz cuadrada, las unidades únicamente quedarían gramos. El coeficiente de variación, pues igual sería la división de la desviación estándar, que ahora se va a simbolizar como S, entre el promedio, que ahora se va a simbolizar como X barra, pero sigue siendo el mismo valor. Entonces la desviación estándar entre el promedio. Y esto por 100 para tenerlo en porcentaje. Entonces esto sería igual a 0.264 gramos entre 50.237 gramos. El gramos del numerador con el gramos del denominador se cancela y esto lo multiplico por 100 para tener el resultado en porcentaje. Entonces queda 0.005 truncado a 3 decimales. Y esto lo multiplico por 100. Y me queda entonces que el coeficiente de variación va a ser igual. Al multiplicar por 100 se recorren 2 lugares el punto decimal. Entonces va a quedar 0.5%. Entonces este sería el coeficiente de variación en caso que me dijeran que se trata de una muestra. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.